Hola, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con su programa Un Regalo Divino con momentos de reflexión. Ahora vamos a hablar del tema del poder del pensamiento positivo. Es un excelente tema para terminar el año y para comenzar el nuevo año, porque cada año es un cerrar de ciclo en nuestra vida y el nuevo año nos da la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo. Así es que a mí este tema me parece excelente, gracias al poder superior, a Dios, que tengo un invitado sumamente especial y propio para este tema que vamos a compartir ahora. Él es el señor Javier Madera Camacho, que me ha hecho el privilegio y honor de estar acá, porque pues él conoce perfectamente este tema. Entonces vamos a poder compartir con ustedes. Y también, antes de proseguir, quiero recordarles que por favor apoyen el libro Un Regalo Divino con momentos, no, un regalo divino con propósito. Es que está pensando en el otro que va a hacer. Y mire, usted lo está diciendo. Que está en Amazon impreso, como también está en formato digital. Y también el audiolibro, que también lo he hecho digital para que lo pueda obtener cualquier persona. Los dos son de motivación y de conciencia humana y espiritual, de despertar de conciencia humana y espiritual. Y bueno, ustedes saben que eso es lo que a mí me apasiona y estoy muy entusiasmada con que lo tengan, que les ayuden, con todo lo que está escrito. Quiero decirles que es el propósito de mi vida, estar motivando y ayudando a las personas con todo esto. Lo hago con mucho gusto, mucha satisfacción y espero de que me apoyen y lo compartan con sus familias, con amigos y también apoyen este programa, que estos temas que traemos es también con este propósito del despertar de conciencia humana y espiritual. Mi deseo grande es que las personas tomen muy en serio eso y eso les va a cambiar la vida. Mi sueño es ver feliz a todas las personas en el mundo, que crezcamos espiritualmente. Y por eso estamos haciendo este programa, espero que lo sigan apoyando. Y ahora pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Javier Madera, que va a compartir el tema que es el poder del pensamiento positivo. Margarita, primeramente quiero agradecerle esta oportunidad de presentarme ante su audiencia, la gente que la sigue. Y la sigue porque sabe que su mensaje es auténtico, es genuino, no es para lucrar, no es para sacar algún provecho de la gente, sino más bien para aportarles valor a sus vidas. Me encanta lo que usted dice, realmente esa búsqueda, no solo de la felicidad o del éxito para nosotros, sino realmente la naturaleza auténtica del ser humano es interesarse en el bienestar de otros. De hecho, cuando fuimos creados con ese propósito. Porque a diferencia de los animales, los seres humanos somos seres diseñados con un propósito especial. Y obviamente en nuestro cuerpo físico, pues es lo externo, lo de afuera, lo que se ve. Pero nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro interior, ese no se mira. Pero lo manifestamos a través de lo que hacemos, a través de lo que creemos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que obviamente lo que nos diferencia de los animales es precisamente la conciencia, que es una de las funciones de la inteligencia del ser humano. El raciocinio es otro. Y obviamente el poder creativo, la visualización, es otra de las características o las funciones de nuestro cerebro.
Entonces, realmente esto es algo hermoso cuando uno entiende que el ser humano es el único ser vivo en el planeta que está capacitado para diseñar o crear el tipo de vida que quiere y el tipo de resultados que quiere. Muchas veces la gente se queja, inclusive hasta de su salud, de su condición económica, de su nivel social, de que no hay oportunidades. Pero realmente una persona quejumbrosa es una persona que va a encontrar su naturaleza, porque no ha entendido lo maravillosos que somos todos los seres humanos. Que todos, desde que somos concebidos, no desde nacer, desde que somos concebidos ya hay un propósito. Porque a través de esa concepción que se da entre los papás, cuando se ponen de acuerdo para que vengamos al mundo, allí en ese campo microscópico, en esa pequeña célula compuesta de 46 cromosomas, es increíble que estén todos los planos de cómo nosotros llegamos a ser. Y esa célula convertirse en 60 billones de células, que es la que componen a un ser humano adulto, y todas las células inteligentes, saber en dónde van, cuál es su función en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en los ojos. Es una maravilla, es una maravilla. Pero realmente, cuando entendemos nuestra naturaleza, debemos de sentirnos muy agradecidos a nuestro Creador por darnos la oportunidad de existir, de vivir. La vida es un regalo, pero hay que aprender a vivirla de una forma responsable, de una forma inteligente. Ahora, ¿por qué denominamos al tema el poder del pensamiento positivo? Porque obviamente los seres humanos somos pensamiento. Nosotros somos producto de nuestros pensamientos. No hay nada que hagamos durante el día que primero no pase por el pensamiento. Si yo voy a vestirme, pienso en qué me voy a poner. Si voy a comer, yo pienso y escojo qué voy a comer. Si voy a transportarme a algún lado, yo decido qué camino tomar. Entonces realmente absolutamente todo pasa por el pensamiento. Pero hay gente que a veces escucha las noticias, escucha gente, entonces se le vienen pensamientos negativos, de temor, de inutilidad, o sea, negativos, sí, de celos, de envidias, de coraje, de rabia. Ahora, si yo soy el que escojo mis pensamientos, entonces yo decido pensar en cosas que me potencian, que me empoderen, en el amor, en la bondad, en el bienestar, en la felicidad, en la alegría. Yo lo escojo. Eso es algo, ¿verdad?, muy, muy importante e interesante. El poder del pensamiento positivo. Lamentablemente, Javier, nosotros, yo no sé si es alguna debilidad en la mente del ser humano o espiritual, que muchas personas no permiten fluir con su propio pensamiento, sino que se dejan guiar y manipular por otra mente. Y no tienen la capacidad de ver que lo que esta otra mente les está diciendo es estropeando lo bueno que ellos tienen, ¿verdad? Y lo permiten. Y es bíblico, porque yo tengo un libro, ¿verdad?, donde dice que Dios nos diseñó, nos creó con el privilegio de tener todo. O sea, que nos ha dado esa herencia de poder lograr todo en la vida, ¿verdad? Pero que nosotros perdemos esa herencia, dice, por escuchar al mundo. Bien, bueno, la diferencia es esta. Los seres humanos tenemos libre albedrío. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que fuimos creados con la facultad de escoger, de elegir, de decidir. De hecho, de acuerdo al registro bíblico, los primeros seres humanos, Adán, con M en vez de con N, en hebreo significa hombre. Entonces, Adán y Eva escogen, deciden rebelarse contra quien los creó, pensando en que podían llegar a ser igual que ellos. ¿Okay?
Pero a través de la historia humana podemos ver que hay personas que han escogido ser íntegras. Jesucristo decidió ser íntegro a Dios. Un Job, un Moisés, o sea, hay mucha gente. Hoy día hay muchas personas como usted, como yo, que regimos nuestras vidas por valores, por principios. Entonces es una decisión, pero se fundamenta en la educación. Hay muchas gentes que se dejan guiar, como usted dice, mentes débiles, o sea, se dejan guiar y permiten que otros tomen decisiones por ellos. No acceden a la educación o a veces no tienen la oportunidad. Hay mucha gente que hace cosas incorrectas, perjudiciales, no porque lo haga deliberadamente con la intención de dañar o lastimar, sino a veces en su ignorancia. Por eso los griegos hablaban de una 400 años antes de Cristo, Sócrates, Heráclito, Platón, Aristóteles, ellos la denominan ignorancia supina. La ignorancia supina, ¿por qué? Porque no han tenido la oportunidad de tener acceso al conocimiento. Es como, por ejemplo, miren, no es lo mismo un niño que nace en la Sierra Lacandona en Chiapas, México, o en las cuevas de los Tarahumaras en Chihuahua, México, o en el Congo, en África, a un niño que nace aquí en Los Ángeles, a un niño que nazca en la Ciudad de México, o en Nueva York. O sea, obviamente, fíjese, todos esos niños, cuando nacen con el equipo de fábrica, todos. Tienen un cerebro de 3 libras, que se conforma de 10 billones de neuronas. Tienen inteligencia, tienen libre albedrío, tienen la capacidad de aprender, nacen con talentos. Hasta el día de hoy se ha determinado que existen alrededor de 35 talentos que los seres humanos ostentamos, unos de una manera, otros de otra. Pero cada ser humano tiene 5, es una combinación de 5 talentos. Usted puede tener talento, alguien para las ciencias, para los negocios, para la medicina, para el arte, diferentes talentos. No más que hay una combinación. Ahora, ese niño que nació en África, o nació ahí en la Sierra Lacandona de México, en Chiapas, o en las cuevas, también nació así. Pero el mundo en el que nació no le brinda las oportunidades que se nos brindan en este país. En cuanto a educación, en cuanto inclusive a alimentos, oportunidades de negocio. Entonces, el solo hecho de que uno lo muevan a uno a un mundo de oportunidades le cambia la vida. Usted viene de El Salvador. Usted se vino en un país que estaba en un conflicto bélico, en una guerra civil. Murieron miles de personas. Fueron abusadas muchas gentes, dañadas, lastimados. Yo quiero mucho a El Salvador, conozco su historia, tengo grandes amigas y amigos como usted. Yo vengo de Tijuana, México. La bendición mía es que yo soy fronterizo. Yo cruzo la calle y está Estados Unidos. Entonces yo desde niño conozco este país. Conozco las costumbres, la cultura, el idioma. Entonces, pero obviamente aún así, cuando yo me vengo a radicar aquí hace 30 años, mi vida cambió. Yo me enfoqué a otras cosas, me dediqué a otra profesión, a esto que hoy hago, que es la educación de personas y de empresas. Sí. Bueno, vivo un mosquito aquí, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe por qué le gustó la conversación que no, le gustó la conversación. Y el olor, es que esta loción que traigo ahorita, cuidadito. Entonces, miren, es tan bonito esto que estamos conversando, Margarita, porque esto es parte del crecimiento de un ser humano, el despertar de la conciencia. A mí me encanta el título que le puso a su programa. Sí. Yo soy un firme creyente de esto. Yo, a la par de educarme para ayudar a la gente de negocios, que lo he hecho por más de 30 años, yo en lo personal he dedicado más de 40 años de mi vida a la investigación del comportamiento humano. Miren, a mí me apasiona. Y existen diferentes disciplinas. Obviamente en mis tiempos, en aquellos años, pues era la psicología, cómo reprogramar el subconsciente. Eso yo lo estudié, eran las corrientes que venían de la Unión Soviética. Después apareció que el PNL, gramática transformacional, hoy día la famosa inteligencia emocional. Y a veces hay gente que piensa que son cosas que acaban de salir. Es la última moda en el conocimiento
Pero es la misma ignorancia de la gente, su falta de investigación. ¿Sabe usted quién fue el primero en hablar de la inteligencia emocional? No. Jesucristo. Él hace 2000 años lo quisieron sorprender sus enemigos religiosos, los fariseos, los escribas, y le dijeron, maestro, rabí, se acercó a alguien y le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Dios, a través de Moisés, les dio a la nación de Israel más de 600 leyes, Margarita. Entonces les dio 10 mandamientos, más de 600 leyes. Y Jesucristo dijo, mira, el más grande mandamiento de la ley es tienes que amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Conectar la mente con el corazón, el pensamiento con las emociones. Entonces Jesús ya hablaba de eso. Por ejemplo, hay otra técnica de conducta que se llama asertividad, con S. Uno de los creadores de la asertividad aquí en Estados Unidos fue el profesor Smith. Él escribió un libro que se llama Cuando digo no, me siento culpable. A la gran mayoría de la gente le cuesta decir no, por eso se meten en problemas. Sí, es muy cierto. Aceptan un ejemplo, vamos a poner, imagínense que una muchacha se enamora, pero se da cuenta que el muchacho no vale la pena. Y a los 3 años de novio, 4, le dice, ¿sabes qué? Siempre, dijo mi mamá que siempre no. Pues aquel que viene con manipulación. No puedo creer que me hagas esto. Todas mis ilusiones están puestas en ti. Y si no te casas conmigo, yo me quito la vida. No, pues aquella se asusta. ¿Cómo? Este se me va a matar. Y entonces entra en una relación dañina, tóxica, porque no lo ama. Lo hizo por un compromiso. O como la mujer que sale embarazada, solo porque saliste embarazada te vas a casar. Cuando no querías a la persona y era un accidente. Entonces, entonces cómo cuesta en los negocios, en todo, aprender a decir, ¿sabes qué no? Oh, sí. ¿Eh? Hay que Sin tener mucho sentirte valor. culpable. Sí. ¿Y sabe lo que dijo Jesucristo? Dijo él, que tu sí signifique sí y que tu no signifique no. O sea, así de simple. Imagínese qué Es hermoso. nada entre medio. Pero usted le pide algo a alguien, déjame ver, déjame pensar, lo voy a analizar y luego te aviso. No, ¿sabes qué? ¿Es sí o es no? Solamente son 2 respuestas. Ahora, dentro de las actividades, ese sería un tema muy lindo también posterior. Sí. Mire, los seres humanos tenemos 2 respuestas a un hecho. Por ejemplo, si usted le tiene un ejemplo a un perro, usted le tira a un perro una piedra y el perro va a hacer 2 cosas. O la ataca o huye. Los seres humanos hacemos lo mismo. Si por ejemplo alguien nos agrede y si creemos que podemos ganarle al otro, lo atacamos. Pero si nos sentimos en desventaja, nos alejamos. Pero los seres humanos tenemos una tercera alternativa, que los animales no lo tienen. Y es aprender a poner límites. Es aprender a buscar con la pareja, con el cliente, con el amigo, con quien sea. ¿Sabe usted? Yo la quiero mucho a usted, María. Pero si usted quiere que usted y yo siga nuestra relación y funcione, no cruce la línea. Pero eso que está diciendo es una gran verdad. Pero yo creo que allí ya, ¿verdad? Entra de que en la educación... La mala educación. Sí, en la mala educación. Porque la gente cree en todas las creencias de que eso nunca se ha visto en nuestra familia, sí. Un divorcio, o nunca se ha visto esto, qué va a decir el vecino, qué va a decir fulano. Entonces aprendemos a vivir vidas condicionadas por el qué dirán, por el qué piensa el otro. ¿Eh? Sí. Entonces, por eso existen las normas, los principios. Usted citaba de las escrituras, yo soy un firme creyente, y las escrituras son lineales. Así es. O sea, nos dice, este es el camino. Por ejemplo, ¿quién es tu prójimo? Toda persona es mi prójimo. O sea, no son solamente mi prójimo los que hablan español. Ni solo los de nuestro país. Ni los de nuestro país, ni los de mi color. Mi prójimo es cualquier ser humano. Somos una sola familia, la raza humana. Exacto. Tenemos que aprender a amar a las personas solo por ser humanos, son nuestra familia.
Y a respetar Pero a entra el nacionalismo, entra el patriotismo, ¿sí? Entran las divisiones religiosas, las divisiones políticas. Entonces, otra vez volvemos al punto principal, que es la educación. Sí. No somos educados correctamente, señora Margarita. Sí. Porque mire, usted vea el equipo de fábrica, le llamo yo, el equipo de fábrica de un ser humano. Hablaba hace rato de los niños. Usted mire a un niño cómo convive. Ellos no se fijan en el color de la piel, ni en la condición social. Los niños de 2, 3 años, 4 pelean y todo, y al rato están abrazados. Se quitan la peleta uno y se la da al otro. No le va a decir, no, traes COVID. No, el niño es natural. Exacto. Pero ¿quién le enseña al niño discriminación? Sí. ¿Quién le enseña al niño incluso a mentir? ¿Quién le enseña al niño a ser grosero, pelear? Los papás. Exacto, así es. Y usted no se deje de nadie. Y usted al que le dele. Y no te andes contando con el chino porque vas a venir oliendo ajo a la casa. ¿Y qué cree que le dice el chino al niño? Y no quiero que venga y vayas a casa del mexicano porque vas a venir oliendo a frijoles. Entonces ya va uno creciendo con ese tipo de pensamientos. Sí. ¿Sí? El cristiano ve mal al católico, el católico ve mal al judío, el judío ve mal al musulmán. Es que todos estamos en la búsqueda de la verdad. Ahora, si usted ya lo encontró, yo ya lo encontré, seamos considerados y pacientes con el otro. Esa es otra cosa. Porque nosotros, ¿quién soy yo para yo erigir juicios? Criticar, satanizar, condenar a alguien. ¿Por qué? ¿Quién me da ese derecho a mí? Mis derechos terminan donde empiezan los de usted, Margarita. Así es. Oh, sí. Y no entendemos a veces esos conceptos. Esos conceptos. Eso es verdad. Y por eso, bueno, mi experiencia, que ahí lo verá en el libro, yo soy una sobreviviente de muchas vidas. Ahí empezó mi cuestionamiento. Aunque vengo de un padre, es verdad que él practicaba la espiritualidad. La practicaba como conocimiento, porque él tenía su profesión. Correcto. Y yo digo, ya estaba en mi camino, porque en el propósito de mi vida, que es todo esto que estoy haciendo, porque soy la más chica de mis hermanos y yo siempre observaba a mi papá, su comportamiento. Mire, ¿cuántos fueron? Sí, fuimos 10, pero yo fui la novena. Wow. Y murieron 4, entonces yo me quedé de la más chica. Pero yo digo, sin saber nada de niña, yo siempre estaba atenta, observando cómo mi padre reaccionaba. Claro. Y todo. Y también a mi mamá. Pero me enfoqué más en mi papá, porque me gustaban las cosas como él, claro, que hacía. Y hasta el año que él muere, en el 76, yo ya estaba acá. Wow. Y era mi vida el conocimiento de la metafísica. ¿Por qué? Empiezo por eso. Pero cuando empecé a estudiar eso, fue algo, ¿verdad?, que inmediatamente yo me conecté y lo tomé como estilo de vida. Claro. Sin saber, pero cómo van las cosas, ¿verdad? Y uno va viendo las cosas que van pasando en la vida. Pero no quiero entrar mucho a eso, solo le quiero terminar diciendo de que el despertar de conciencia empezó desde que yo tuve cercanías a la muerte, en todos los años que fueron pasando, y eso me fue, mucha gente que pasa por enfermedades, yo lo veo automático, como la persona se le viene a despertar, que a veces está dormido. Ojo, bueno, eso debiera ser, tomar uno en positivo las cosas que le suceden. Como la gente, por ejemplo, que ahora fue sobreviviente del COVID, o alguien que es sobreviviente del cáncer, o alguien que nos accidentamos y pudiéramos haber muerto en el accidente y nos conservamos vivos. Entonces debe de venir un recobro de la conciencia de que hay un propósito divino, por eso estamos aquí. Pero hay gente que por el contrario no aprende de la experiencia y se sume todavía aún más en la negatividad. No, ¿sabes qué? Mejor yo ya no vuelvo a salir. Sale uno y se accidenta. Sí, ya no voy a saludar a nadie porque me va a enfermar, ¿no? Entonces, fíjense. Ahora, yo creo que lo importante aquí, para mandarle un mensaje claro,
positivo a su audiencia es entender, número uno, que los seres humanos somos producto de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Uno es producto de sus pensamientos. Porque, por ejemplo, todo lo que nos rodea, una cámara, un teléfono, un carro, un avión, lo que sea, fue producto de una mente humana. Había un problema, había una necesidad y generaron una solución a través de su invento. Entonces, ese es el poder que tenemos aquí adentro. Pero así como alguien es capaz de crear, de fabricar una llanta, un carro, un teléfono, también somos capaces de fabricar a un ser humano de más calidad, de mayor sensibilidad, de mayor percepción de las necesidades de los demás. Podemos crear esa personalidad basada en principios, donde aprendemos a tener autodominio, a expresar el amor, a practicar la bondad, la caridad. Podemos hacerlo, interesarnos en los demás. Claro. Usted se imagina cuando se logra despertar esa conciencia, es una cosa increíble. Ahora, la pregunta aquí viene, muy bien, si yo sé que soy producto de mis pensamientos, ¿cómo elevo la calidad de mi vida? Elevando la calidad del conocimiento que adquirimos. Por eso es importante la lectura, los audiolibros, conferencias, talleres. Y ya sé, si yo ya sé que tengo esa necesidad, pues debo acceder a ellos. Yo, por ejemplo, mire, hay cosas tan simples. Yo, por ejemplo, recomiendo 1 hora diaria de lectura. Si una persona invierte 1 hora diaria de su vida a leer, imagínense. Entonces, esa persona en 3 años, en 5 años, es un experto en esta materia que estudia. Pero va desarrollando, va desarrollando. Imagínense los que tenemos. Yo tengo 50 años leyendo y tal vez hasta un poquito más. Yo empecé muy niño, a los 6 años ya sabía leer perfectamente. Yo a los 8 años, o 9, ya había leído El Quijote de la Mancha, El Hecatombe y la Paz, La Ilíada y la Odisea. Después a los años supe lo que... chico, ya esto leí. ¿Usted cree que lo entendí cuando lo leí? No. Pero en mi inconsciente ahí quedó información. Claro. Ahora ya uno de adulto, uno va reconectando el conocimiento. Porque nunca lo que aprendemos va a estorbar. No, definitivamente. Todo lo que aprendimos antes de nacer, usted sabe, al igual que yo, cree en las experiencias prenatales. Porque obviamente nosotros nos conformamos de la genética, de los experimentos, lo aprendido, etcétera, ¿no? Pero luego vamos en nuestra infancia en la casa, oyendo, viendo, aprendiendo, como lo que usted sea de niña. Sí. Usted sea de niño, usted veía a su papá. Yo, por ejemplo, imagínense, mi papá era locutor, mi papá tenía carros de sonido, ¿sí? Era periodista, muchas otras, para mantenerse ahí chamacos, que no hacía mi padre. Pero entonces yo a los 7, 8 años, yo ya sabía agarrar un micrófono. Sabía hablar, hacer anuncios comerciales, ¿no? Hablar. 7, 8 años yo tocaba puerta por puerta para vender el teleguía, el TV Guide. Se vendía el TV Guide, toda la programación de los 3 canales de televisión que había en Tijuana. ¿Usted cree que a mí hacer negocio, vender, hablar en público es para mí problema? No, porque yo lo he hecho por más de 50 años desde niño, ¿no? Ahora, ya de adulto, uno lo que hace es como profesionalizarse, especializarse en lo que uno haga, ya, pero de una forma consciente. Porque al principio todo lo aprendemos de forma inconsciente. Entonces ahora de adulto uno lo que hace es de forma consciente. Por ejemplo, yo un ejemplo. Si yo sé que a veces hablo fuerte, golpeado a las gentes cercanas a mí, le digo, ay, esto no está bien. ¿Sí? A lo mejor vi llorando a alguien, alejarse de alguien, o hasta hacerme un reclamo. Entonces como que es un flash a la conciencia. Entonces, ¿qué hago? Modifico mi comportamiento. Eso es muy interesante lo que está diciendo,
Bueno, en mi conocimiento, ¿verdad? En el despertar de conciencia uno tiene que practicar la autoobservación. Mire, la autocrítica, la autoconciencia, la autoobservación, el autoanalizarse, como usted lo quiera denominar, ese es el principio del cambio. Exacto. Ese es el principio. Yo tengo que aprender a ser honesto conmigo. Sí. Y yo analizar qué tipo de conducta tengo, de pensamientos, de comportamiento, de emociones. Esa es una cosa importantísima. Yo tengo que aprender a poseer, a aceptar todo este tipo de cosas. Y ese es el principio del cambio. Y fíjese que no solo el principio del cambio, sino que ese es el verdadero amor propio hacia uno. Cuando uno se ama, uno se va a respetar y se va a cuidar. Así Entonces, esa es otra cosa la que vamos a tener otro programa. No. Es que una cosa lleva a la otra, Margarita. Sí. O sea, si yo me autoexamino, le voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas fui al doctor, mi doctor, a hacerme mi examen médico general. Tenía casi 2 años que no me lo hacía. Me pasó, me lo hice al principio del año, se vino la pandemia, este año atrás. Entonces a veces uno cree que uno anda bien. Sí. Por ejemplo, yo soy un hombre sin vicios, hago ejercicio, me alimento bien y uno cree que uno anda bien. Pero hay cosas que uno descuida, por cosas de las que uno abusa. Entonces voy y cuando me hace el examen, haga de cuenta que me enfrenta al doctor y me dice, mira esto y mira esto. Y dije, chivo. Y me dijo, está en tus manos. Ahora, ¿qué hago yo? Me concientizo. Sería muy tonto, para usar una expresión suave de mi parte, que si yo sé que algo me está dañando, me lo siga comiendo. Si algo me está perjudicando, lo siga haciendo. ¿Me explico? Sí. Es como, por ejemplo, la gente que está en drogas. ¿Usted cree que la gente que fuma no sabe que le hace daño? Claro. O sea, ¿cuántos comerciales hay que le dicen a la gente que está mal? ¿Y por qué lo hace? Inconscientes. Es lo más triste. Hay lo que se llama, o sea, es una cognición, o sea, su pensamiento, ¿sí?, discordante. O sea, la gente hace lo que sabe que no debe hacer. Fíjese esto, qué interesante. O sea, esto es lo que se llama vivir una negación, porque es una mala reprogramación del subconsciente. Es como, por ejemplo, cuando uno es niño y uno ve alcoholismo en la casa, uno jura que jamás uno va a probar una cerveza. O ve a uno al papá empujar y hasta golpear a la mamá y dice uno, jamás yo ni con el pétalo de la rosa voy a tocar a una mujer. Pero ese niño crece, él no sabe que adentro de su cerebro está programado para hacer exactamente todo lo malo que él vio en su casa. Porque es una programación inconsciente. O sea, él conscientemente él dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer el otro. Pero cuando se le presentan las circunstancias, una desilusión amorosa, un problema económico, ¿no?, curiosamente lo termina haciendo. Tiene la pareja, empieza a haber conflictos maritales. ¿Cómo resuelve el problema? Como aprendió de niño, a insultos, a empujones, a gritos. Después le duele, porque dice, ¿cómo fui a hacer esto? ¿Cómo la fui a golpear? ¿Cómo la fui a insultar? Que sí, pero tiene que, para poder cambiar, la persona tiene que reprogramar su mente, su subconsciente. Y eso es parte del poder del pensamiento positivo. Sí. ¿Cómo se reprograma? A través de nueva información. Es como cuando en la computadora tiene un programa que no le sirve, ¿qué hace usted? Delete y reprograma su computadora. Es como, por ejemplo, recuerdo hace un par de años, yo quería hacer algunas actividades en la computadora, pero yo traía el Windows 7. Entonces, mi diseñador me mandaba las cosas y no aparecía. Entonces, requería mi computadora el Windows 10. Entonces, había 2 opciones: o compraba una nueva con todos los programas, o le compraba el nuevo programa. La mente es igual, uno tiene que reprogramarla. Por eso,
es importante que la gente escuche y vea este tipo de programas, ¿verdad? Porque tenemos, o sea, la oportunidad de cambiar el programa de nuestra mente, porque hay personas que dicen, bueno, yo así nací, así estoy y así me voy a morir. Pero esa es una, mire, ¿se acuerda que hablaba hace rato de la mala educación? Sí. Porque ¿de dónde aprendió la gente a pensar de una manera tan fatalista? O lo aprendió del papá, o de la mamá, de un hermano, de un vecino, de un maestro, del noticiero. No, es que así somos. Es mentira. Miren, el ser humano es el único ser vivo que no nace programado. Usted no puede decir, oh, este niño va a ser doctor, este va a ser ingeniero, este va a ser mecánico. No, porque el niño tiene libre albedrío igual que usted y yo. Dice un naturalista americano, John Hall, dice, los peces nadan, las aves vuelan, pero los seres humanos piensan y aprenden. La enciclopedia Collier menciona que los niños aprenden los 3 primeros años de vida las cosas más difíciles: hablar, caminar y actitudes. Si nace un perro hoy, ¿qué va a hacer toda su vida? Perro. Si nace un gato, ¿qué va a hacer toda su vida? Gato. El gato no puede decir, ay, yo necesito experimentar un cambio. Ya me cansé de decir miau. ¿Qué se sentirá decir wow? Se va a morir diciendo miau. Pero usted no, ni yo, nosotros no. De repente, un ejemplo yo, mi carrera, como hago un ejemplo en México, yo vengo aquí, no soy eso, no ejerzo eso. Me dediqué a la educación, de negocios, de personas. Aprendí mercadotecnia, aprendí manejo de negocios, sigo aprendiendo. Trabajé, por ejemplo, un ejemplo, vendiendo madera. Todos los carpinteros aquí, vendí mudanzas, trabajé para Mayflower, para todas partes del mundo. Entonces va uno aprendiendo cosas. Ese es lo grandioso del ser humano. Un chef puede ser que a lo mejor hacía taquitos en su casa, pero va a una escuela y aprende cocina francesa. Pero viene aquí al otro lado y de repente se mete con un chino a trabajar ahí de lavaplatos y ahora es el chef de la comida china. La capacidad del ser humano es aprender y desaprender. Aprender y desaprender. Pero cada día, ¿sí? Si tenemos conciencia, vamos desaprendiendo lo negativo, lo que nos frena, y aprendemos lo positivo. ¿Cómo puedo aprender a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor profesional, una mejor persona? Yo lo aprendo. Entonces yo tengo que, y esa es una responsabilidad individual. Cada ser humano debemos de aprender a trabajar en nuestra excelencia, en cómo hacer brillar a ese ser divino que llevamos adentro. ¿Cómo? Y recobrando ese amor propio, pero de esa manera. De allí parte todo. Yo no puedo tener amor por usted si yo no le tengo amor. Yo no la puedo respetar si no me respeto. ¿Por qué cree usted esa filosofía profunda de los griegos? Decía Sócrates, conócete a ti mismo para que puedas conocer a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos eso, que en cierta forma somos ese centro, somos ese núcleo, somos ese sol del que gira lo que está alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué quiero yo para la gente que gira a mi alrededor? Mi familia, mis clientes, mis amigos, mi vecino, ser mejor. Porque si yo soy mejor, cada año, cada día, entonces la gente que está a mi alrededor va a recibir esa bendición. Si yo, por ejemplo, yo como asesor de negocios, si yo dejo de prepararme, dejo de actualizarme, llega un momento en que mis consejos ya no funcionan, porque el mundo es evolutivo, está cambiando. Si yo no soy de la época de la tecnología, cuando yo nací no había Game Boys, ni Xbox 360, ni celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Aprender. Y yo en México tenía 2 secretarias en mi despacho. Hágame este escrito, hágame esto, hágame lo otro. Y cuando yo vine aquí, no tenía ni despacho, mucho menos secretarias, ¿no? Cuando trabajaba vivía de arrimado ahí con una de mis hermanas, ¿no? Pero entonces, ¿pero qué?
tuve que aprender. Desde aprender una computadora, saberla manejar. Imagínense qué privilegio más grande nos ha dado Dios, que nos podemos renovar todo el tiempo. Pero no, es que yo soy así, yo no puedo cambiar, usted sí, porque usted es muy carismática, bonita, inteligente, tiene mil amigos que lo quieren, pero yo no, o sea, hay dos maneras de vivir la vida, Margarita. Una es victimizándonos, sintiéndonos el dueño de todo el dolor y el sufrimiento que existe en el mundo. Ay, nadie sufre como yo. Si usted supiera mi vida, no, hombre, llora ahorita. Esa es la gente que se victimiza. Necesitan sentir esa lástima, esa conmiseración, si no están a gusto. Pero esa no es la naturaleza del ser humano. Una persona que vive así, que se comporta así, va en contra de su naturaleza, está siendo irresponsable, no está siendo responsable de su vida. Es más, que ni anda diciendo que ama a Dios. Esa persona es pecadora, ¿sí? Porque está renegando de su padre, de su creador. Si uno te dice sí, hijito, es como que usted le compra un carro a su hijo, no, se va en el VAS, que para que no se la vaya a gastar el carro. Y mire que eso que acaba de mencionar, en realidad esa es otra cosa. Cuando hablamos de Dios es el pensamiento positivo, porque de ahí viene la fe, el poder. Cuando las personas, al encerrarse en el pensamiento negativo, es como, de cierta manera, una blasfemia, porque ¿a dónde queda la fe? ¿Dónde queda la esperanza? Volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, la fe se sustenta en el conocimiento. La fe se sustenta en el conocimiento. Usted tiene fe en alguien porque lo conoce. Usted no puede tener fe en alguien que usted no conoce, porque entonces sería una credulidad o fe ciega. Por ejemplo, la mejor definición de fe está en las Escrituras. Para los estudiosos, en el libro de Hebreos, que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, ¿sí? En el capítulo 11, versículo 1, ahí lo señala, él dice, ¿sí?, que la fe, dice, es la demostración evidente de realidades aunque no se contempla. O sea, ¿cómo usted va a creer en algo que usted no ve? Bueno, porque sabe quién lo está prometiendo. Entonces, por ejemplo, usted me dijo que me invitó a su programa, pero usted tenía fe en que yo iba a llegar, yo se lo prometí, pero usted me ha visto que yo en los eventos yo soy responsable. Exacto. Y llego y participo. Entonces, la fe se va sustentando, se va fortaleciendo a través del conocimiento. Entonces, en la medida que entramos en una relación estrecha con el Creador, o con una persona, se genera esa fe. Pero otra vez, ¿en qué se basa? En el conocimiento. Es que mire, créame, Margarita, que todo gira alrededor de la educación. Uno tiene que aprender a educarse para comer. Tiene que aprender a educarse en su profesión. Tiene que aprender a educarse en cómo llevarse con las personas, cómo construir una relación, cómo comunicarse con usted misma y con el Creador. O sea, es educación. Entonces, realmente, por eso nosotros es a lo que sugerimos, a que la gente dedique tiempo a educarse. Y educarse, muchas personas también piensan que la educación más importante es la académica. No. Y la importancia es de educarse. Esos son conocimientos generales, sí. Es una profesión que uno adquiere, pero no educamos al ser interior. Y yo, para mí, primero está el ser, antes del hacer y antes del tener, es el ser, el que yo soy adentro. Estoy compuesto de pensamientos, de emociones, ¿sí?, de inquietudes, de tantas cosas, ¿no? Entonces, pero esa educación, otra vez, no es la académica. Es como, por ejemplo, en el hogar, cuando los padres enseñamos a nuestros hijos respeto, honestidad, amor, bondad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, le voy a decir, yo soy de la idea de que como padres, y más los que tienen hijos chicos, mínimo una vez al año, lleven a sus niños a un orfanatorio. Lleven a sus niños, yo lo hice, cuando mis hijos eran chicos, a los niños a un asilo de ancianos,
mi tiempo no había homeless, ¿no? Pero había gente de todas viviendo en las calles. Y ellos se llevaban un pan, y ellos se llevan algo, ellos aprenden. Créeme que aprende uno cree, ellos se les queda. Hace unos años, yo tengo un hijo varón nada más, y tengo mis niñas, mis 3 hijas. Y mi hijo ya había programado unas vacaciones con su esposa y su niño. En este tiempo tenía un niño. A un lugar muy bonito de recreo que se llama Puerto Peñasco, en Sonora. Ya había reservado y todo para una Navidad. Y me llamó, ¿qué pasó? Dijo, ¿cómo te vas? Y siempre no voy. ¿Por qué no? Como unos 5 o 6 años de eso. Y eso, hijo, ya había reservado. Sí, papá, ese. Pero estaba viendo las noticias que en el asilo de ancianos de La Rumorosa, un lugar que está de Tijuana como más de 1 hora, muy fríos, montañas, se están muriendo de frío los viejitos que no tienen cobijas. ¿Cómo, hijo? ¿Qué hiciste? Dice, todo el dinero en mis vacaciones lo compré de cobijas, renté un camión y se los fui a llevar. Estábamos hablando por teléfono y yo estaba llorando y dándole gracias a Dios que lo que mi hijo vio y yo le enseñé, ahora él lo practicaba. Yo soy de la idea, Margarita, yo he aprendido desde hace años que yo no necesito el aplauso de la gente para yo hacer lo que tengo que hacer. A mí me gusta hacer, como dice la misma escritura, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, no necesitas perdonar. Claro, y mire que ahorita mencionó algo que hace poco lo leí en un libro que estoy leyendo, y dice que el primer principio espiritual es ese exactamente, que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Que es muy fácil cataraquear y decir, no, yo le viste el anillo a Margarita, sí, ¿quién crees que se lo dio? Sí. Le viste a José la chamarra esa, ¿sí? O sea, entonces ya perdió el valor del acto, de la generosidad. No necesitamos, ¿no? No necesitamos hacerlo, pero le digo, entonces, es el tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de valores implantamos en el hogar? Porque esa es la primera escuela, es el hogar. Sí, y mire que en mi caso, hablándole de lo que yo veía en mi papá, vine a comprender ya de adulta que es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo. Yo hasta el día de hoy lo creo, lo afirmo y también lo enseño. Que es la mejor educación. Porque uno les pudiera dejar una fortuna, pero si uno no los educa en finanzas, en cómo inviertan, la van a perder. Pero si uno les da educación, me dijo un día mi hijo, papá, ese tú de niño me lo decías, y ahora de adulto ya lo he comprobado. Porque yo siempre le decía a mi hijo, mira hijo, los chinos tienen una filosofía, hijo. Si se le acerca a alguien y pide de comer, no le dan un pescado, porque eso sería quitarle el hambre un rato. Nos enseñan a pescar. ¿Cómo eso? Porque entonces, cuando ya sabes pescar, todos los días puedes tener un pescado. Entonces yo enseñé eso y mi hijo me dice, wow, dice, nunca se me olvidó, dice que tú me lo decías. ¿Por qué es eso? O sea, uno tiene que enseñarles, ¿ves? Cómo ellos pueden sobrevivir, cómo pueden ellos ser felices. A veces uno dice, no, es que mi mamá y mi papá a mí no me educaron. Sí nos educaron, pero a su manera. Nos dieron lo que tenían. A mí mi mamá o mi papá, mi mamá fue tercera primaria. Es una mujer inteligente, extraordinaria. ¿Qué me enseñó? Valores. Que esos valores. Enseñó, sí, mi padre no fue un hombre millonario, mucho menos, pero me enseñó honradez. Me enseñó puntualidad. O sea, uno debe de esas cosas. Esas son mejores herramientas para que uno logre cualquier éxito en la vida. Y son las más importantes para sobrevivir en la vida. Exactamente. Porque de allí es donde parte, ¿verdad?, de cómo uno va a sobrevivir. Correcto. En la vida, en la sociedad, con todos. Sí. Ahora, si uno se da cuenta de adulto que uno tiene una carencia, una necesidad, entonces dejo de culpar que porque no me la dieron, me dedico a suplirla. ¿Sí? O sea, así de simple. Un ejemplo, no, pues que dice la gente, no, es que nosotros nunca tuvimos casa propia, siempre rentamos. Rompe el paradigma.
No, que yo siempre fui empleado, nunca tuve negocio. Rompe el paradigma. No, yo nunca viajé del pueblo, pues rompe el paradigma. O sea, el hecho de que antes no hayamos hecho algo, no quiere decir que no lo podamos hacer. Yo le digo a la gente, cada día tu vida inicia. Todos los días iniciamos la vida. Entonces, todos los días es una bendición. Yo, por ejemplo, para mí hoy es el primer día del resto de mi vida. Entonces, ¿por qué no voy a vivir amargado, quejándome, echando culpas, peleando? ¿No? O sea, uno tiene que decidir ser feliz. Si yo voy manejando y se me atraviesa alguien, yo tengo dos opciones. Freno, me espero aunque yo tenga el derecho a pasar, o me suelto insultando y esto y lo para qué. O sea, yo no permito que la gente me maneje mis emociones. Y hay gente que, de todo se enoja, de todo le molesta. Sí, eso es muy importante entenderlo y practicarlo. Y es parte del pensamiento. Sí, no permitir que nadie le maneje a uno sus emociones. Sí. Fíjese una cosa, señora Margarita, a veces hasta el saber lo que una palabra significa cambia el entendimiento. Por ejemplo, la palabra optimismo, ¿qué le dice a usted? Optimismo, pues para mí es ser una persona de fe, de confianza, positiva. O sea, porque de ahí viene el optimismo. Que muchas personas dicen, yo soy optimista, pero yo observo que a veces se dice, pero no se hace. Entonces, ser optimista es siempre pensar de que cosas positivas van a pasar, tener esa confianza. Mire, ese es el pensamiento general, pero le comparto otra definición. OP, la sílaba OP, es una preposición y en latín significa poder sobre. Y luego que dice ti mismo. Entonces, una persona optimista es una persona que tiene poder sobre sí mismo, sobre sus pensamientos, sus emociones. Es muy poderoso ser optimista. Pero ahora, en cambio, la palabra contraria, pesimista, ¿qué le dice? Es una palabra, sí, lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. De hecho, la palabra pesimista o pesimismo viene del latín pesimus y del griego pedón, y significa suelo. Es una persona pesimista, su confianza, ¿dónde la trae? En el suelo. Y usted puede ver que es una persona a lo mejor atractiva, educada, con carisma, pero no cree en ella. Piensa que no, que ella nunca la va a hacer. O sea, su confianza, su seguridad está en el suelo. Y es bien interesante de que hay personas de que le pueden dar una palabra de estímulo y otra de negación. Entonces, y no se dan cuenta, ¿verdad? Usan las dos cosas. Le pueden decir, bueno, usted tiene esa capacidad, pero le hace falta esto, le hace falta lo otro. Entonces, el estímulo no puede ser así, o sea, o se estimula, o se le deja de dar estímulo a la persona. Entonces no puede ir esa combinación, pero no se dan cuenta, piensan que lo están estimulando. Sí, es como el que es grosero, ¿sí? Es grosero y no le importa enfrente de quién, avergüenzan a la gente. Ahora, aunque tengan la verdad o la razón, la forma en que lo hacen no es la correcta, porque están dañando, lastimando la autoestima, la dignidad de una persona. Pero confunden la grosería con la franqueza. Es que yo soy muy franco, yo no me gusta ser hipócrita, yo a la gente le digo lo que es. Soy directa. Soy directo. Sí. Ok, entonces fíjense, ven la importancia de eso. Sí. Le pongo un ejemplo para finalizar con esto. La palabra resentimiento. Que cuando usted oye un resentimiento, ¿qué le viene a la mente, Margarita? Generalmente.
Estoy resentido. O sea, ¿qué le viene a la mente? Sí, una persona que tiene resentimiento, pues quiere sacar su resentimiento hacia otros. Es como yo. Pero se fija, la tendencia de la gran mayoría de la gente, de 199, creen que el resentimiento es lo malo, lo que nos pasó, lo triste. No, me acuerdo que mi tía Chepa le dio paletas a todos los niños en el barrio, menos a mí. No, se me olvida. Yo me acuerdo. Y empiezan a sacarlo. Miren. Otra vez, RE es una preposición que significa volver a. Y luego sentir. Entonces, resentimiento es volver a sentir. Pero ahora imagínense usted que usted saca su álbum y empieza a ver las fotos de su papi que tanto quiso, de su mamá, de su primera hija, de esto y del otro, su primer carro, un viaje. ¿Cómo se empieza a sentir? Feliz. Claro. ¿Y sabe lo que está haciendo? Resintiendo. Entonces el resentimiento es en los dos sentidos. Si yo pienso en lo malo, me siento mal. Yo puedo estar aquí y puedo empezar a pensar un ejemplo cuando murió la hermana de mi mamá, mi tía, la que a mí me crió. Y si empiezo a recordar todo, voy a llorar. Eso es resentir. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo me voy, cuando tuve la primera vez en mis brazos a mi hijo, él tiene 40 años. Pero yo me acuerdo cuando era un bebito y lo cargué, sí, jugaba con él, todo. Entonces, ¿cómo empiezo a sentir? Mi pelota, mi primer pelota que me regalaron, ¿sí? mi primera mochila cuando fui a la escuela. Entonces, uno decide otra vez pensamiento positivo, uno debe decidir en qué quiero pensar. Es como los negocios. Cuando yo entreno a vendedores, yo le digo, ¿en qué estás pensando? ¿En que vas a vender o que ahorita no se vende? Entonces, uno es el que decide en qué está pensando, absolutamente, pero cómo, y en qué quiere pensar. Ajá, y cómo lo maneja. Y cómo lo maneja. Le voy a poner un ejemplo. A veces tiene uno también que hacer un cambio en su comportamiento corporal. Ahí entra el PNL. Vamos a suponer que yo estoy sentado aquí, acostado, está lluvioso, está frío, y empiezo a pensar tonterías, cosas negativas y todo. En ese momento yo debo de pararme de la silla. Me debo de parar de la silla. Debo de prender la luz, debo de salirme al patio, prender el radio, o sea, cambiar el chip. Porque si me quedo ahí, se va a ir profundizando la emoción negativa. Entonces es muy importante uno entender, mientras uno va dominando su pensamiento, uno tiene que hacer ese tipo de cosas. Llamarle a alguien, a lo mejor Margarita no está muy ocupada, podemos hablar. Llámale a alguien que lo estimule la confianza. O prende un buen programa. Oye, hay programas muy educativos en Netflix, en la computadora. Distraer la mente. Distraer la mente, me pongo mis pants, mis tenis y me salgo a caminar, a ver los árboles. Entonces, tiene uno que hacer. Yo sé que se nos termina el tiempo. No, usted tiene que venir. Gracias. Sí, la verdad, con mucho gusto, Margarita. Esto es un placer grande y una oportunidad que son las oportunidades, si digo yo, y privilegios que Dios nos pone en el camino. Con gusto, Margarita, para eso estamos. Sí, el conocimiento no es nuestro, hay que compartirlo. Exacto. ¿Verdad? Y lo que entendemos es que tenemos el compromiso. Exactamente, que tenemos una misión, un compromiso, y es eso. Gracias, Margarita. No, encantada. Este es uno de los regalos que van a quedar en los videos que están en el canal de Un Regalo Divino con momentos de reflexión. Y aunque nosotros un día pues partamos, como ahí se quedan para todas las personas que lo necesiten. Así es que nos despedimos con el agradecimiento a Javier Madera Camacho por estar aquí. Recuerden que me pueden encontrar en redes así. Sí. javiermadera.com. Bueno, así de sencillo. Así de sencillo como lo estamos haciendo. javiermadera.com está mi página, ya de ahí los va a dirigir a todas las redes sociales. O Javier Madera Camacho en Facebook, y de ahí los dirigen a TikTok, a Instagram, a mis masterclass, a todo lo que hay. Bueno,
Ya saben Un gusto. entonces cómo contactarlo Así si es. están interesados en crecer más, aprender. Y Un con honor. esto que les estamos ofreciendo, el cambio de vida lo decide uno. Así es. Por eso el conocimiento es de todos, nadie está limitado, así es que solamente depende de nuestra decisión. Les pido con una frase de uno de mis maestros, Earl Nightingale, uno de los grandes pensadores modernos. Él decía, si quieres cambiar tu forma de vivir, primero tienes que cambiar tu forma de pensar. Excelente. Estamos. Bueno, Un honor. un honor estar Gracias, acá Margarita. acompañada de usted. Muchas gracias, Javier. Y nos vamos Gracias. y los esperamos con el siguiente programa nuevamente la próxima semana. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.